Bueno, nada, he llenado el tanque, el depósito, y eso está en rojo. Yo creo que o se ha roto algo o hay una clema que no está conectada. Me acaban de soldar el depósito de la moto en un taller, pero algo han dejado mal. Creo que hemos puesto mal algo, mira. Porque el marcador de gasolina no funciona. ¿Conectaste la clema de aquí abajo? ¿Ah? Porque lleva la bomba de gasolina, va en un lateral y en el otro lateral lleva un sensor. Yo creo que los dos tienen una especie de boya para ver dónde está el nivel de la gasolina. Entonces igual uno de los dos está mal conectado. Eso sería lo más fácil. Lo peor es que se hubiera roto alguno de los sensores. Eso sería... La culpa, la verdad, es que es un poco mía, porque he llegado con prisas para intentar no perder tiempo y poder seguir mi camino hacia Tingo. Voy a darle un rato porque no quiero llegar de noche, así que voy a hacer psicolocasco. Nada, tengo menos de una hora. Y la verdad es que tendría que haberle dado más tiempo y sobre todo más atención al arreglo de la moto, aunque eso hubiera supuesto no poder seguir mi camino hoy. ¿Y por qué tanta prisa? Bueno, pues porque un amigo de un amigo me ha dejado una casa a pocos kilómetros de Cuélap. Voy a casa de Javier, amigo de Israel, que me ha dejado una habitación ahí para dormir y mañana subir a Cuélap sin maletas. Un lugar muy espectacular e interesante que pretendo visitar mañana, pero donde quiero ir con la moto sin maletas, para no estar preocupado por mis pertenencias. Y este ya es el camino que va hacia Cuélap. Vaya montañacas, ¿no? Uf, qué sitio, ¿no? ¿Y por qué mañana y no un día después? ¿Qué prisa habrá? Bueno, pues sí que la hay, porque al día siguiente pretendo arrancar la moto y seguir camino hacia el sur, porque Perú es enorme. Solo tengo 3 meses de visa y llevo demasiado tiempo enredado en el norte. Estoy llegando a Nuevo Tingo, que es donde está la casa de Javier. Y desde aquí he visto ahora que pone 37 kilómetros a Cuélap. Creo que el sitio es tan espectacular como Machu Picchu. Pero las prisas nunca son buenas compañeras de viaje. Qué bonita plaza, ¿no? Así que me temo que todo se va a complicar y finalmente la selva me va a terminar por echar. Buenos días desde el Tingo, se llama este pueblo, creo, ¿no? Buenos días desde Nuevo Tingo, este pequeño pueblo rodeado de un paraje espectacular y que hace de base para visitar Cuélap, las ruinas más importantes de la civilización Chachapoyas. A 37 kilómetros de Cuélap, unas ruinas arqueológicas espectaculares a las que pensaba ir hoy, pero va a ser que no. Tengo un trancazo, como podéis observar, ya un poco preocupante. Ya llevo 3 días con dolor de garganta. Por fortuna el guionista aprieta, pero no ahoga, así que me ha puesto esta casa en el camino para cuidar este trancazo que manejo. Que es de Javier, amigo de Isra. Todo es parte de la trama del guionista. Y Javier, pues esta casa la alquila para turistas, no hay entre semana. Y me ha dicho quédate ahí el tiempo que necesites hasta que lleguen turistas. O sea que por lo menos hasta el fin de semana tengo. Y eso me hace estar hoy tranquilo aquí y descansar, mejorarme y seguir el viaje. Y lo mejor de la casa, en este caso al menos, es que tiene un garaje cerrado donde puedo intentar arreglar el testigo de la reserva. Y además aprovecho y con estas manitas voy a intentar arreglar lo del testigo de la gasolina, que podría ir con esto así hasta Lima, pero pues si lo puedo arreglar yo, ya aprovecho el día, ¿no? Y nada más, que estoy en un sitio especialmente espectacular. Qué suerte tengo, ¿no? Bien, los que me conocéis de siempre sabéis que soy un desastre, ¿no? Para todo lo que quiere decir mecánica y tal. Pero la verdad es que me apetece dedicarle el día a la moto y hacer las cosas con mis manos. Entonces, yo tengo bastante buena herramienta, aunque no la sepa utilizar, pero tengo buena herramienta, entonces puedo sacar el depósito sin ningún problema entero, que tampoco tiene mucha complicación. Es que no sé si tengo que quitar primero... Y a ver si tenemos suerte y son solo las clemas, que haya una mano enganchada y no se haya roto nada. Para colmo está el depósito lleno.
Ahora tiene 2 tubos en este lado. Primero es que habría que quitar aquí. Ya. 1. Quitaos. Vale, ya he encontrado la avería. Y es que la clema que va aquí están partidos los cables. Así que... tiene muy mal arreglo porque... o sea, hacerle un empalme a esto... Creo que es el momento de irme a almorzar. Bueno, me ha dejado Javier su coche y me voy. Lo he conseguido él también, el contacto de un mecánico a 7 minutos. Y me voy con la clema a ver si me pueden soltar ahí o 2 cablecitos que salgan y luego yo ya los junto ahí con gente delante. La verdad, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, estoy aquí con Antonio, en el mejor taller que he visto en mi vida. Mira qué vistas. Increíble. Entonces, ¿crees que sí, no? Que lo empatas. Sí, mira, lo vamos a desarmar, lo vamos a desmontar y... ¿Ah? Toma ya. Al parecer los enchufes de lo que es la pulsa lo hacen. Sí. De tal manera vas a cambiar los acoples de tal manera que tengas cierta medida de cable para que tú puedas empatar arriba. Perfecto. Eso. Exacto. Hecho. Es igual, ¿no? Igualito. Bueno, solucionado. Perfecto. Ahora yo empalo. Perfecto. Gracias, tío. Gracias, amigo. Gracias, Javier. Lo que tengo que hacer es juntar estos, pim, pim, y ver si funciona. ¿Qué decís? ¿Que funciona? Sí, funciona, ¿no? Me lo estoy pasando bien al final, ¿eh? O sea, aparte que me estoy curando, o sea, estoy descansando, que tengo la garganta hecha polvo. Pues le estoy dedicando todo el día a esto, así en slow motion. Bueno, están pelados. Así han quedado. ¿Qué os parece? Todo una obra de arte, ¿no? Y ahora a juntarlos con estos. Que sea lo que tenga que ser. Veamos qué tal. Bueno, allá vamos. Voy a hacerlo bien, despacio y bien. Entonces, primero engancho los tubos. ¿Qué? ¿Para qué serán esos 2 tubos? Uno es el sobrante, me imagino, pero ¿y el otro? Están al lado el uno del otro. Pero no sé para qué son. Bendita ignorancia, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente, la verdad. Si me está costando meterlo, no será fácil que salga, ¿no? Ahora viene el key de la cuestión, que es acercarlo un poco para que lleguen las clemas. Ahí. Bueno, voy, lo hago y luego os cuento, porque si no... Noticia mala, no funciona. O sea, lo he enganchado todo, he arrancado la moto y sigue sin funcionar el testigo. Y está todo conectado porque si no, no iría ni la bomba ni lo otro. ¿Y qué habrá pasado? Me parece rojo. Cagadita, ¿no? Entonces voy a desmontar otra vez el depósito y voy a abrir la bomba y el flotador. Nada, esta es la bomba de la gasolina que va en uno de los 2 laterales y lleva un flotador. Como el depósito tiene 2 lados, lleva 2 flotadores, uno en un lado, en el lado de la bomba, y otro en el otro lado, que es este. Pero parece que todo funciona. Los he enchufado los 2 ahí y le he movido los flotadores. No sé si eso funcionaría o no, pero no va. Hay una creencia, no sé si ancestral o simplemente local o indígena, que para adentrarte en las montañacas hay que pedir permiso. A quien sea. Cada uno creerá en quien quiera. Y yo no lo he hecho. Y yo no creo en estas cosas. Pero, viendo el resultado de las últimas semanas, pues igual, ¿no? Sabes que es tropiezo tras tropiezo. O sea, son todo pequeñas cosas, pero no me dejan avanzar. Ahí está cuela, creo. Conclusión, que ya estoy harto de estar malo y de estar en casa
La moto cura todo y me voy a Cuélap. Los restos arqueológicos más importantes de una cultura que se llama Chachapoyas. Cultura pre-inca que lucharon contra los incas, terminaron perdiendo, pero les dieron bastante cera a los incas porque eran una civilización muy guerrillera, eran altos, fuertes, y hay teorías muy conspiratorias sobre el origen de esa civilización. Ya se ve ahí arriba, mírala. Qué imponente, ¿no? O sea, qué impresionante. O sea, cómo mierda subieron ahí toneladas y toneladas de piedras. Al parecer 3 veces más piedras que en la pirámide de Keops, la más grande de Egipto, pero en este caso quizá no las tuvieron que subir. Bienvenidos y bienvenidas a Cuélap, ahora sí. Cuélap es la principal obra arquitectónica, al menos que se sepa, de la cultura Chachapoyas, una civilización pre-inca sobre la que existe una teoría un tanto controvertida. Lo primero que impresiona es la paz que hay aquí arriba, la tranquilidad y la falta de turismo. Que yo lo agradezco porque es un placer, pero que si comparas esto con Machu Picchu, que es como, no sé, como la Gran Vía en Navidades, como que no se puede ni andar. Nos encontramos por encima de los 3.000 metros, en lo alto de una montaña donde se han encontrado más de 400 construcciones, la mayoría de ellas circulares y dentro de una ciudad o fortaleza protegida por muros de hasta 20 metros de altura. Anteriormente decíamos que es fortaleza, ahora con los últimos estudios que se está realizando, se está optando por una ciudadela fortificada o la yacta sagrada de Cuélap. Por momentos me vienen recuerdos de Lara Croft, Tomb Raider. Estábamos muy enamorados todos de Lara Croft, reconocerlo. Al parecer, a los Chachapoyas se les conocía como los guerreros de las nubes y batallaron contra los incas durante muchos años. ¿Del año 500 después de Cristo? Hay evidencia de carbono 14 del año 700, incluso sí hay desde el año 500 después de Cristo. ¿Y todas estas teorías de que los Chachapoyas provenían de Europa, tú has escuchado eso o algo o no? Sí, hay una teoría muy fuerte ahora que contradice a las demás teorías, que los Chachapoyas provienen de Europa netamente, porque es una cultura diferente a las demás. Según he leído, eran guerreros aguerridos y muy fuertes. Los rasgos faciales, según las investigaciones de National Geographic que se hizo acá ya en Cuélap, y comparando con las crónicas como Pedro Cieza de León, que afirman que los Chachapoyas eran gente blanca, de pelo rubio, altos, y todos los rasgos faciales que no es típico de acá de la zona. Ellas eran muy guapas, especialmente guapas, por lo que dice la historia, y los incas estaban muy interesados en las mujeres chachapoyas. Nos ha jodido. El cronista español Pedro Cieza de León, que escribió la crónica de Perú antes y durante la conquista española, los describió de la siguiente forma. Son estos indios naturales de los Chachapoyas los más blancos y agraciados de todos cuantos he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por solo su belleza muchas de ellas merecieron ser lo de los incas y ser llevadas a los templos del sol. Entonces es por eso que los incas cuando vinieron se enamoraron acá y llevaron muchas para concubinas de los incas en Cusco. Y lo mismo hicieron los españoles. Cuando llegan los españoles también se quedaron encantados por las bellezas de la mujer chachapoyana y pudo haber ese mestizaje, esa mezcla, ¿no?, entre españoles y chachapoyas. De este escrito del siglo XVI, del tipo de arquitectura circular que hace recordar a los castros celtas, como este, por ejemplo, por el que pasé hace 10 años en Asturias, España, y de las pruebas de ADN realizadas en algunas de las momias chachapoyas y donde al parecer se han encontrado pelos rubios, existe una teoría de que esta civilización provenía de Europa y que llegaron a América antes que Colón. Todo esto yo lo he leído, yo no sé si será cierto o no, yo no soy experto en nada. Ni siquiera en moto, o sea, imagínate como para ponerme a hablar de historia o arqueología. Así que cada uno que piense lo que le dé la gana, pero que la teoría existe, existe. Tú eres historiador. Sí, de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees más en esa teoría o no? Yo ahora todavía estoy en ese proceso de adquirir más conocimiento, más información para poder tomar una postura definida sobre este tema. Porque
los que afirman esa teoría tienen resultados con qué mostrarlo, como que a mí me ponen un poco en la duda porque ellos tienen la evidencia. Tú te vas acá a un pueblo, La Jalca Grande, vas a encontrar con los ojos verdes. Las evidencias faciales dan testimonio para que ellos puedan afirmar eso, ¿no? Pero he leído mucho y he visto muchos documentales porque soy un flipado. Y me veo documentales de la versión oficial de la historia de los sitios y luego de conspiraciones. Me divierto mucho. También es verdad, yo he leído que había momias con pelo rubio, o eso no es cierto. Sí, esas momias se puede evidenciar en Laguna de los Cóndores, es un lugar donde se han encontrado momias, pero el pelo no es tan rubio, digamos. No quiero descartar y no quiero afirmar, pero me gustaría saber más, sí. Totalmente. Y por seguir con un poco las dudas más existenciales, ¿toda esta roca de dónde proviene? Ahora ahí sí ya tengo un poco una postura más formada. Toda esta roca de acá hay muchos historiadores que dicen que se ha traído de muchos lugares, pero no, en realidad de los trabajos que yo he participado personalmente, también de excavación arqueológica acá, hemos encontrado que en la parte más alta de Cuelap encuentras la roca madre, encuentras el cerro natural. Entonces Cuelap se construye de una forma muy diferente a lo que tú te esperas. Toda construcción, para construir, se construye de abajo para arriba. Acá en Cuelap los Chachapoyas hicieron lo contrario. Ellos empiezan a construir de arriba hacia abajo, buscando la cantera arriba, y solamente les quedaba rodar la piedra y poder levantar grandes murallas. Esa es la única forma que se explica, descartando a los extraterrestres que muchos dicen, para levantar piedras de 5 o 6 toneladas. El sustento a eso yo tengo. Acá al costado de Cuelap hay otra fortaleza, otra ciudadela fortificada que se llama La Malca, que es una construcción inconclusa. ¿Qué pasa en La Malca? Cuelap quedó pequeño para ellos porque el crecimiento demográfico era excesivo. Entonces quisieron construir otro Cuelap más grande. Empezaron a amurallar el cerro, pero les vino la conquista. Ahora, cuando vamos a ese cerro que está acá en Malcapampa, al costado de Cuelap, tú te das cuenta que arriba, en la parte más alta, están las canteras, las piedras, y la muralla, que recién está saliendo, está abajo, a 60 metros, 70 metros. Entonces es una evidencia para poder sustentar lo que yo te estoy explicando de acuerdo a las rocas. ¿Y el crecimiento de la raza de los Chachapoyas puede tener que ver con que eran muy guapas y muy guapos y no tenían televisión? Sí, tal vez, muy probable era que el crecimiento demográfico era excesivo. Gracias, un placer. Un gustazo. Bueno, he puesto una piedra esta noche porque ayer goteaba gasolina el depósito, así que nada. Ya os decía antes que las prisas no son buenas compañeras de viaje y la soldadura express que me hicieron en el depósito el otro día no estaba bien hecha. ¿Estaba botando de nuevo? Sí, mira. Ahí está. ¿Qué tal, tío? ¿Fuera sería por acá? Se soldó por fuera, sí. Ahora, ¿por dónde? ¿Qué tal? Yo creo que es la misma, porque cae parecido, pero no sé. Levantemos la pegatina y lo vemos, ¿no? Así que toca visitar de nuevo al soldador para esta vez sí hacer un buen trabajo y que aguante sin riesgos, mínimo hasta llegar a Lima. El tanque ha tenido golpe. Acá está clara el desnivel del tanque. Donde está la fisura, donde está el roto, está justamente el desnivel. Porque el tanque debería ser así, ¿no? Y está todo hundido. Y puede ser que tuviera el golpe primero y no rompiera en el momento, sino que luego... Sí, ha sido ya una secuela. El precio de los berenjenales se llama eso. En cualquier caso, la gente que entiende de estas cosas me recomienda que mejor cambie el tanque, así que he pensado en cobrar una factura que dejé pendiente en Colombia. Aló. Nicolai. Hola, amigo Charlie. Oye, a ver, tengo varias cosas que comentarte. Una, ¿tú te acuerdas que yo fui a Gladiadores la primera vez, no? Sí. Súper bien. Súper bien. Y te acuerdas que gané. ¿Ganaste? Y luego fui la segunda, ¿te acuerdas? Sí. Y también gané. Y también ganaste, lo recuerdo. Claro, y Ducati Colombia me dio muchos abrazos, que es lo único que quería en aquel momento. Pero quizá es ahora el momento de pedir un mínimo premio.
Llegó la hora de cobrar. Pues nada es gratis, Nicolai. Te estoy llamando ahora. Nada, es una broma, por supuesto, pero bueno, nada. Me han soldado el tanque 2 veces. La primera que te dije y volvió a gotear y ayer me lo volvieron a soldar. Esta vez le han dado mucho mimo, pero tú la primera vez me dijiste, igual cuanto antes lo cambies mejor. Entiendo que si ya lleva 2 soldaduras se incrementa el riesgo, ¿no? Sí, claro. Ya son muchos puntos de concentración de esfuerzo que no están bien. Perfecto. ¿Tú te acuerdas cuando yo estuve entrenando para gladiadores, no? Sí. Que me caí alguna que otra vez. Sí, lo recuerdo muy bien. ¡Qué buena toma las entregas! ¡Cayó Charlie sin igual! Entonces yo me imagino que aquel tanque que yo abollé en alguna ocasión no creo que lo vendierais la moto. Bueno, la primera sí, pero el segundo gladiadores no creo que... Conclusión, ¿es probable o posible que que Ducati Colombia tenga algún tanque para mi moto que esté en buen uso, aunque no esté perfecto? Pero sí debo tener un tanque que te funcione y cuenta con él, no faltaba más. Yo estoy saliendo ahora hacia Lima, porque además la llanta trasera está en las últimas, o sea que igual me viene bien hacer una parada, La moto lleva, ayer lo vi, casi 10.000 kilómetros sin cambiar aceite, o sea que yo creo que el guionista me está diciendo que me vaya a Lima directo, ponga todo porque luego viene la Cordillera Blanca esta peruana, que son carreteras que suben a 4.000 y pico metros, y off-road y berenjenales, yo creo que sí. Cuadramos y te lo despacho. Gracias, amigo. Vámonos. Adiós, chachapollas. Muchas gracias por todo. Aunque es verdad que dicen aquí la gente creyente que a la Pachamama hay que pedirle permiso. Y yo creo, como no le he pedido permiso, de alguna forma me ha echado un poco, En general el norte de Perú me está poniendo como muchas pequeñas zancadillas, nada grave la verdad, porque que se te raje el tanque no es grave, o sea, se suelda y se sigue y ya está, ya se cambiará cuando se pueda. Lo de la rueda pues tampoco fue grave, pero destaloné en mitad de la nada. Luego la tablet, que me mandó a Jaén cuando no iba a ir a Jaén, o sea, está todo el rato zancadillas, ¿no? De todos estos días que llevo por el norte del Perú, saco varias conclusiones. Una de ellas es que aunque yo soy escéptico y no creo en cosas como que haya que pedir permiso a la Pachamama, tampoco tengo la certeza de lo contrario. Así que mejor no asegurar nada y simplemente seguir camino. Buah, chavales, qué bonita ruta. Mira las pedazos de montañas ahí. Hace un día increíble, son 25 grados. Hay un río ahí a la derecha, el río, bueno, el que llevo viviendo todos estos días, que no sé ahora cómo se llama, que el caudal va para allá. Es lo único que sé. Así que salgo de Chachapollas paralelo al río Utubamba, dirección Leimebamba, despidiéndome de esta parte del país, quizá menos conocida, y muy agradecido por todo lo aprendido estos días, pero eso sí, con muchas ganas de moto. Es impresionante el paredón este, ¿no? Y en el que hay muchos sitios de estos por ahí detrás, no aquí, pero que hay momias por ahí. Los chachapollas ponían sus momias en sitios completamente inaccesibles. Pero sí, muy espectacular. Nada, tengo una horita hasta Leimebamba o no sé qué. Y yo creo que voy a seguir, porque me pide... Tengo ganas de moto. Llevo varios días ahí entre Cuela, Chachapollas. Entonces apetece moto, avanzar y dar una buena tirada, ¿no? Lo de la buena tirada es literal, porque me esperan más de 1.200 kilómetros hasta Lima por carreteras reguleras, y aunque la verdad es que confío plenamente en que la soldadura del depósito llegaría incluso hasta Tierra del Fuego, en lo que no debería de confiar tanto es en mi cabeza, porque no llevo testigo de reserva de gasolina y podría quedarme tirado en cualquier lado, incluso en alguna zona en la que pueda haber rateros. ¿Hay rateros?